un límite en la atención médica, no tenemos un límite en la cobertura, ¿sí? Hay muchas aseguradoras que te ponen un tope. Aquí el IES es al 100% sin límites. Muy importante esto resaltar porque, como les digo, es lo que nos caracteriza a nosotros como institución. Tenemos exámenes de laboratorio e imagen, tenemos odontología, rehabilitación física, medicinas, atención psicológica y psiquiátrica. Como adicionales, no se limitan enfermedades preexistentes. Esto también es algo muy importante que tenemos que resaltar dentro de la institución. Si bien es cierto, hasta el año 2010 el IES requería que tú te hagas un examen médico y dependiendo del estado de salud te permitían afiliarte al IES o no. Pero desde el año 2010 acá, que cambió la resolución, ahora no se consideran enfermedades preexistentes y esto también es muy importante. No se requiere copagos ni deducibles y sin límite de edad. Es decir, que una persona que desea aportar al IES y tiene, ejemplo, 80 años, 90 años, lo puede hacer sin ningún inconveniente, ni tampoco se consideran las enfermedades que esta persona pueda tener por su edad. No se le pone limitantes. Es muy importante, ¿ya? Bueno, tenemos el otro seguro que es el seguro de pensiones y dentro del seguro de pensiones tenemos lo que es la vejez, invalidez y discapacidad. En este caso, pues tenemos lo que es dentro del sistema de pensiones la jubilación por vejez. Este es un cuadrito que nos permite a nosotros ver las condiciones en las que yo debo estar para que me pueda el IES otorgar una jubilación por vejez. En la actualidad se debe de cumplir con dos condiciones. Las dos condiciones son la edad y el tiempo de servicio. Esto aplica para hombres y para mujeres. Sin límite de edad y con 40 años de aportes, una persona puede acogerse a la jubilación o con 60 años de edad y 30 años de aportes, o con 65 años de edad y 15 años de aportes, o con 70 años de edad y 10 años de aportes. Es decir, que nunca es tarde para que yo me pueda afiliar al IES, porque hay personas que dicen, mi mamá tiene 60 años y nunca ha aportado al IES. ¿Le puedo afiliar todavía al IES? Sí, sí le puede afiliar todavía al IES. Obviamente que a esa edad ya debería estarse jubilando y no pensar recién en afiliarse. Sin embargo, nunca es tarde para tomar la decisión de afiliarse al IES. Tendría que aportar mínimo 10 años y a los 70 años el IES ya le puede otorgar la jubilación por vejez. La base del cálculo para determinar la pensión por vejez es el promedio de los 5 mejores años o sueldos sobre los cuales se aportó durante toda la vida laboral, es decir, que no necesariamente son los 5 últimos años, se consideran los 5 mejores años de toda la historia laboral para poder determinar el monto de la pensión que se va a otorgar a una persona por jubilación por vejez. Aquí tenemos lo que es dentro del sistema de pensiones, también tenemos lo que es la jubilación por discapacidad o la jubilación por invalidez. En el caso de la jubilación por discapacidad, el afiliado que tuviera una discapacidad igual o mayor al 30% tendrá derecho a una jubilación por discapacidad cuando cumpla con las siguientes condiciones. Sin límite de edad y con 240 imposiciones puede acogerse a una jubilación por discapacidad intelectual. Sin límite de edad y con 300 imposiciones, diferente a la intelectual, es decir, alguna alteración física, ¿no? En el caso de la jubilación por invalidez, el afiliado que tuviera una incapacidad física o mental tendrá derecho a una jubilación por invalidez cuando cumpla con las siguientes condiciones. Si el estado del afiliado es activo, es decir, está afiliado en ese momento y con cualquier edad y 60 imposiciones, puede acogerse a la jubilación por invalidez. Si el afiliado está cesante, es decir, que no está aportando al IES en ese momento, con cualquier edad y 120 imposiciones, también se puede acoger a esta jubilación por invalidez. Aquí también es importante aclarar que dentro del sistema de pensiones nosotros tenemos una comisión evaluadora de riesgos del trabajo, quienes son los que determinan si una persona se puede acoger a esta jubilación por invalidez, dependiendo del estado de salud. Se hacen nuevos chequeos médicos, se mandan a hacer nuevas, así ya exista una historia clínica, se mandan a hacer nuevos chequeos médicos y los médicos hacen
como un comité donde se evalúa la condición del paciente, y la comisión evaluadora son los que determinan si esta persona se puede jubilar de manera definitiva o incluso de manera parcial. ¿A qué me refiero con esta jubilación de manera parcial? Cuando una persona está enferma en el IES, se otorga un reposo de hasta 180 días. Durante esos 180 días, el IES te va a pagar un subsidio que corresponde al 75% de tu salario hasta que tú ya estés recuperado y puedas volver a tu trabajo. Pero si tú superas los 180 días y el médico ve que es necesario que tú continúes con un reposo médico, entonces, ¿qué es lo que hace esta comisión evaluadora de riesgos del trabajo? Te otorga una jubilación que puede ser parcial por 6 meses, por un año, dependiendo lo que los médicos establezcan. O incluso ya puede ser una jubilación definitiva. Ya tu condición, tu estado de salud ya no te permite seguir trabajando. Entonces ya no se otorga una jubilación parcial, sino que ya se otorga una jubilación definitiva. Todo esto lo evalúa riesgos del trabajo, quienes son las únicas personas dentro del IES que pueden tomar la decisión si te puedes o no jubilar por invalidez. Todo depende del estado de salud del paciente. Tenemos el seguro de vida o Montepío. ¿Qué es el seguro de vida o este Montepío? Es una renta mensual que el IES otorga a las viudas o viudos, huérfanos o padres del afiliado o jubilados fallecidos. Esto también es bueno aclarar. Hasta el año 2010, el IES otorgaba pensiones de Montepío o seguros de vida únicamente a las viudas, es decir, cuando el afiliado varón, ya sea afiliado o jubilado, fallecía, se le otorgaba únicamente a la viuda. Pero desde el año 2010 acá también cambió la resolución y desde esa fecha se otorga la pensión de Montepío también a los viudos, es decir, cuando la afiliada o jubilada mujer fallecen, se otorga la pensión al viudo. Además de otorgar la pensión a la viuda o al viudo, también se le otorga una pensión de Montepío a cada uno de los hijitos que pueda tener el afiliado o a veces incluso los jubilados hasta los 18 años de edad. Si es que no existe esposa o esposo, ni tampoco hijos, el área de trabajo social del IES hace una evaluación también y se puede considerar que esta pensión de Montepío o seguro de vida también se le pueda otorgar a los padres del afiliado o jubilado si es que se logra comprobar de que los padres dependían económicamente de la persona que falleció, pero eso ya es un trabajo a profundidad que lo realiza el área de trabajo social del IES, dependiendo del caso de cada persona cuando fallece, ya sea afiliado o jubilado. El 60% de la pensión se otorga a la viuda y el 40% de la pensión se le otorga a cada uno de los hijos. Como les digo, tal vez empiezan a surgir ya más dudas, más inquietudes. Vayan tomando nota para yo poder solventar todas las dudas que ustedes puedan tener al final de la charla. Bien, tenemos también lo que es el auxilio funerario. El auxilio funerario es un desembolso económico en el momento que el afiliado o jubilado fallece. Se te cubre todos los gastos de velación para el año 2021 hasta $1,357, que por lo general es lo que te cuesta un auxilio funeral, ¿no? Eso también es muy importante rescatar, que lastimosamente desde que empezamos la pandemia, el IES ha tenido que hacer mucho desembolso económico por el tema de los fallecidos, que menos mal han tenido la cobertura del IES y que en estos momentos tan dolorosos de perder a una persona, así a veces de manera tan inesperada, los familiares no tienen que preocuparse por el tema económico porque el IES ha dado la protección en ese sentido, la protección económica en el momento de esta necesidad cuando fallecen nuestros afiliados o jubilados, ¿sí? La cobertura de igual manera es al 100%, te cubre lo que es el cofre mortuorio, servicios de velación y carroza, servicio religioso, costos de inhumación y cremación, costos de arrendamiento o compra de nicho o columbario. O sea, te cubre al 100% todos los gastos mortuorios. Dentro de lo que es riesgos del trabajo, esto también es muy importante que nosotros conozcamos todas las personas que estamos afiliadas al IES y por lo general incluso tenemos trabajos de alto riesgo.
A veces las empresas de construcción, por ejemplo, los transportistas que pasan todo el tiempo sentados o que están más expuestos a sufrir accidentes de tránsito. En fin, realmente todo tipo de trabajo estamos expuestos a que algo nos pueda suceder. Nosotros estamos protegidos por riesgos del trabajo y estamos cubiertos al 100%, incluso cuando es fallecimiento en un accidente laboral, enfermedad profesional, discapacidad parcial o permanente. Los derechos, una compensación económica por fallecimiento, en este caso el Montepío, y también los derechos es la concesión económica a causa del accidente de trabajo con incapacidad temporal o permanente, es decir, que el IES nos otorga a nosotros una indemnización cuando sufrimos algún accidente laboral e incluso tenemos alguna pérdida de alguna de nuestras partes del cuerpo, a veces extremidades, dedos. En fin, estamos protegidos también por lo que es riesgos del trabajo cuando es un accidente laboral, cuando es un accidente dentro del lugar de trabajo. Tenemos lo que es el seguro de desempleo y seguro de cesantía. Como empezamos viendo en un comienzo, las personas que estamos bajo relación de dependencia, nosotros aportamos el 20.60% del salario que está establecido en nuestro contrato de trabajo. De ese 20.60%, una partecita se va al fondo de jubilación, otra partecita se va a la salud, otra partecita se va al Montepío, otra partecita se va a la cesantía, otra partecita se va al seguro de desempleo y así se va clasificando el aporte. Es por eso que el IES te garantiza cada uno de los seguros a los que nosotros tenemos derecho, porque cada seguro tiene su ingreso económico mensual del aporte que yo hago mensualmente. ¿Qué es la cesantía? La cesantía es un ahorro mensual que corresponde al 2% de mi aporte que yo realizo todos los meses. El 2% se va a este ahorro, que es una cuenta individual que se llama cesantía, que yo también les invito a que ustedes puedan ingresar a la página web del IES, al módulo de cesantías. Ahí ustedes van a encontrar un botoncito que se llama cesantía y ahí ustedes pueden visualizar el monto que tienen acumulado hasta la fecha y también pueden ir viendo cómo cada mes este monto se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando. Yo lo puedo retirar cuando mi estado es cesante, es decir, cuando yo he dejado de trabajar, puedo retirar este fondo de cesantía. O incluso hay personas que no desean retirar su cesantía y lo hacen ya al final cuando terminan su vida laboral, es decir, cuando van a iniciar su trámite de jubilación y retiran un ahorro de 30 años. Entonces ya es un valor considerable. Ustedes lo pueden visualizar ingresando a cesantía y pueden ver el monto que tienen ahorrado. Algo similar pasa con el seguro de desempleo. Es un valor que corresponde al 1% del pago mensual que yo hago al IES. Este fondo a mí me permite tener como una ayuda económica durante 5 meses cuando yo me he quedado sin trabajo, únicamente cuando la causa de salida es por despido. Si a mí me despiden de mi trabajo, yo puedo aplicar al seguro de desempleo. Yo aplico después de 2 meses de estar cesante y el IES me va a entregar un valor de $240 durante 5 meses hasta que yo pueda conseguir un nuevo trabajo. Es una ayuda económica de cierta manera para las personas que han dejado de trabajar por la causa de salida de despido. Y por último, pues tenemos nuestra línea de créditos con lo que es el préstamo quirografario y el préstamo hipotecario. El préstamo quirografario es un crédito de consumo de hasta 80 salarios básicos, es decir, de hasta $32,000 para el año 2021. ¿Quiénes son los beneficiarios? Afiliados, jubilados y pensionistas. Los requisitos: tener fondos de reserva y cesantía. Tener capacidad de pago de 36 meses de aportes y los últimos 6 meses deben de ser continuos. Para que tengamos una idea también, e incluso también les invito a que hagan una precalificación ingresando a la página del IES, a la opción préstamos quirografarios. Ahí ustedes pueden ver el valor al que tienen acceso para aplicar a un crédito. Es un crédito que se deposita como tiempo máximo en 48 horas en su cuenta bancaria. No necesita de garante ni tampoco firmar documentos, sino que es un crédito inmediato. El monto, para que tengan una idea, es lo que se tiene acumulado entre fondos de reserva y fondos de cesantía. Si tengo acumulado $100, el crédito va a ir acorde a los $100. Si tengo acumulado entre, qué sé yo, $20,000 y $32,000, ese es el monto que me van a otorgar como crédito. Lo que yo tenga en garantías entre fondos de reserva y cesantía. Ustedes pueden hacer la precalificación ingresando a la opción préstamos quirografarios y ahí pueden ver el monto que tienen derecho.
Y pues por último, nuestro crédito hipotecario, que aquí yo sí les hago una cordial invitación para que hagamos el uso necesario de este excelente servicio que tiene el BIES, que por más de 20 años estuvo suspenso, por así decirlo, con la creación del banco del IES, el BIES. Se habilitaron los créditos hipotecarios y gracias a ello, desde el año 2010, mucha gente joven hoy por hoy tiene ya una vivienda propia que le están pagando, no hicieron una inversión hasta 25 años plazo, pero están pagando ya una vivienda propia, ya no están pagando arriendos, entonces es un crédito igual rápido, ágil, no se requiere garantes, no se requiere entradas, es un crédito que te otorgan hasta $200,000 con un plazo de hasta 25 años. Aplica para afiliados, jubilados y pensionistas hasta los 75 años de edad. Los requisitos: tener mínimo 3 años de aportes y los 12 últimos meses deben de ser continuos. Esos son los servicios y los beneficios que otorga mi noble institución a todos sus afiliados y jubilados también, porque los jubilados también, por el hecho de ser jubilados, también gozan de todas las prestaciones. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Mi Rebequita, no sé si es que me ayudas, no sé si es que ya hayan preguntas en el chat o alguien que desee. Sí, Carito, nos hacen unas preguntas, aunque tú sí habías explicado, pero no importa, de todas maneras aclaremos a los amigos. Alexandra Ortiz, de todas maneras, nos aclara cuando tú explicabas lo de los aportes, decía que el empleador debe aportar el 12.15% y que Es el 11, ¿no? Es el 11.15%. ya. Y una pregunta de ella, los autónomos no pueden acceder a préstamos quirografarios, solamente aparecían los hipotecarios, pero... Ya, ¿qué pasa con los independientes? Los independientes sí pueden aplicar a un crédito hipotecario, pero igual siempre y cuando existan garantías de trabajos anteriores. Entonces, si es que en los trabajos anteriores no retiraron la cesantía, no retiraron los fondos de reserva y luego se afiliaron de manera independiente, pueden aplicar a un crédito quirografario. Pero lastimosamente, si ya no hay garantías, pues ya sea que esté bajo dependencia, que sea voluntario o ya sea que sea independiente, mientras no hayan garantías, no se puede aplicar a un crédito. Ajá. En el caso de ¿cómo se llama? Eh, a ver, espérate, persona puede afiliarse. ¿Hasta qué edad máximo una persona puede afiliarse voluntariamente? No tenemos límite de edad. Hasta el año 2010 realmente era hasta los 60 años de edad, pero en el año 2010 hubo una reforma en la Ley de Seguridad Social y desde el año 2010 no se consideran ni enfermedades preexistentes ni tampoco límites de edad. Cuando tú explicabas el valor de la pensión de jubilación, nos decías que se toman en cuenta los 5 mejores sueldos que uno tuvo, ¿no es cierto? ¿Son Sí. 5 años o son o los 5 sueldos, los 5 mejores sueldos en los 5 años? No, son los cinco, el promedio de los 5 mejores años de toda la historia laboral. Ya. ¿Cómo es el cálculo para poder saber cuál es el valor de jubilación? Es decir, ¿qué fórmula se aplica? Nos pregunta Gonzalo Ciranaula. Bueno, son cálculos actuariales, ¿no? Pero realmente es el promedio de los 5 mejores años. En estos cálculos actuariales se consideran muchos aspectos. Se considera la edad, se considera el tiempo de servicio, se considera si es que hubieron pago de horas extras, bonos, comisiones. Hay personas que trabajan de manera eh, simultánea, por así decirlo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los médicos? En la mañana trabajan en los hospitales y en la noche trabajan dando clases en la universidad. Entonces, hay muchos factores para poder determinar la pensión de una persona, por eso es que son cálculos actuariales. Sin embargo, pues es el promedio de los 5 mejores años de toda la historia laboral. Aquí hay una pregunta interesante que nos hace Paola Miranda. Dice, en el caso de una persona, de que una persona sea soltera sin hijos y tenga un familiar como apoderado, ¿tiene derecho a Montepío? Como apoderado, no necesariamente, porque el apoderado es para que pueda gestionar trámites en el IES. Lo que sí es que trabajo social ahí interviene y se puede considerar si esta persona dependía económicamente de la persona que falleció. Si se puede demostrar eso, entonces el área de trabajo social puede gestionar para que la pensión se le pueda otorgar a esta persona. Pero por lo general pueden ser hijos o pueden ser hermanos. Eso ya le corresponde al área de trabajo social hacer el análisis correspondiente. Ujú.
María José Ordóñez nos pregunta lo siguiente, ¿cuándo uno pide licencia de maternidad y por qué lo dejan como cesante en el IES? Bueno, con la licencia de maternidad no quedas como cesante. Quedas como cesante cuando tú sacas una licencia por permiso de maternidad pasado los 3 meses que te corresponde por ley. ¿Ya? Entonces, si es, hay una ley que es por maternidad o paternidad, entonces cuando tú pides esta licencia, tú puedes pedirla hasta que el niño tenga 1 año de vida y te quedas como cesante porque obviamente no va a haber sueldo y al no haber sueldo no hay aportes en el IES. Pero tienes la opción de aportar de manera voluntaria para que sigas gozando de todas las prestaciones durante el tiempo que sacaste la licencia. Y Carito, yo tengo una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, uno se jubile, aplique la jubilación patronal, luego, ¿tiene también derecho a la jubilación del IES o no? Ah, mira, Rebe, te cuento que esa es una pregunta muy interesante. Tú puedes recibir la pensión, la jubilación patronal, puedes recibir la jubilación por vejez e incluso hay personas que reciben la jubilación de Montepío. Entonces hay personas que reciben 3 pensiones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo una afiliada que está aportando al IES y su esposo falleció. Entonces, ¿qué es lo que hace el IES? Le entrega la pensión de Montepío a la viuda. Pero esta persona, como está trabajando, también está acumulando aportes y va a llegar el momento en el que se jubile por vejez. Y es muy probable que esta persona trabaje 20, 25 años en esta empresa, entonces también va a recibir una jubilación patronal, que esa no se gestiona en el IES, eso también hay que aclarar. Esta jubilación patronal es un tema netamente del Ministerio de Trabajo, pero en el IES se puede otorgar tranquilamente dos pensiones. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando tú aplicas a la jubilación patronal, quiere decir que debes dejar de trabajar. Entonces, ¿qué? Tienes que jubilarte, tienes que afiliarte Aportar voluntariamente voluntariamente. hasta que cumplas los años para poder recibir la Exacto. jubilación. Pero igual se considerarían los 5 mejores sueldos, digamos, sería el promedio de tus 5 mejores sueldos. Exactamente, Sí. entonces ahí te convendría más bien aportar como voluntaria solo con el salario básico, porque el IES ya te va a considerar los sueldos que tú tenías cuando trabajabas bajo dependencia. Ujú. Muy buena, muy buena. Gracias, gracias por despejar esta duda. Cristian Villalta dice, en caso de un familiar que le tiene afiliado como empleada doméstica o similar, ¿se puede jubilar de manera normal con los dos requisitos? Sí, esto aplica para personas bajo relación de dependencia, para voluntarios, para independientes. La afiliación de las empleadas domésticas es una afiliación bajo relación de dependencia, entonces es igual aplicar los dos requisitos de edad y tiempo de servicio. Ya. Paola Miranda dice, por favor, si una persona jubilada ya retiró su cesantía al jubilarse, luego ya no tiene cesantía después de jubilarse. No, ya no, porque ya la retiró. La cesantía es un fondo de ahorro mientras yo estoy trabajando. Ya. Andrea Flores, ¿desde qué edad me puedo afiliar al IES? Desde los 18 años. Ya. Lorena Solano, buenas tardes. Una persona con una discapacidad del 80% con aproximadamente 7 años de aportes y que es activa. Para poder iniciar el trámite de jubilación por invalidez, ¿a dónde debe acercarse? Nosotros contamos con las oficinas de riesgos del trabajo en las Naciones Unidas y Veracruz. Ahí son las oficinas donde se gestionan este tipo de trámites. Te van a hacer llenar un formulario y te van a mandar a hacer unos estudios médicos. Así ya exista una historia clínica, así ya tengas todos los exámenes que tú consideres necesarios, pues te van a mandar a hacer nuevos estudios y esta comisión evaluadora va a analizar el caso. Entonces, de ser procedente, pues te van a conceder la jubilación, ya puede ser parcial o puede ser definitiva, todo depende del estudio médico. Ujú. Ana Flores dice, quiero hacer un préstamo hipotecario, pero me sale esto. Usted no cumple el parámetro de calificación crediticia establecida en el BIES. ¿Qué significa eso?
Lo que pasa es que a veces el buró de crédito también a nosotros nos da el reporte de que no tienes capacidad de endeudamiento. Puede ser que tengas muchas tarjetas de crédito, más que nada temas diferidos. Puede ser tarjetas de crédito, te has comprado un vehículo, tengas diferidos y la central de riesgos o el buró de crédito a nosotros nos da ese reporte y eso hace que te baje la capacidad de endeudamiento. Entonces no vas a poder aplicar a un crédito hipotecario. Hay personas que me dicen, no me deja hacer un préstamo hipotecario porque soy voluntaria o no me deja hacer un préstamo hipotecario porque estoy aportando solo con el básico. No es así. Hay personas que aportan con un sueldo, qué sé yo, de $5,000 y sin embargo el BIES no les permite hacer un crédito hipotecario porque el buró de crédito a nosotros nos da el reporte de que no tiene más capacidad de endeudamiento. Entonces, por eso es muy importante hacer la precalificación en el sistema para ver si es que realmente estoy apto o no para poder hacer un crédito. Ya, Gonzalo Ciranaula tiene esta pregunta. ¿Qué beneficio tiene el que una viuda tenga Montepío, pero siga aportando al IES y no es una persona que trabaja en relación de dependencia? ¿Es preferible que siga o que no siga aportando? Siempre va a ser preferible que siga aportando porque como les mencionaba hace un momento, esta persona, si bien es cierto, ya recibe una pensión de Montepío y por ende tiene derecho a hacer préstamos, tiene derecho a recibir atención médica, ya tiene toda la cobertura del IES, pero como tiene historia laboral porque ha estado aportando, puede recibir también otra pensión que sería la pensión por vejez, entonces va a tener dos pensiones. Entonces siempre va a ser mejor. Ahora eso ya es decisión de la persona si es que desea seguir aportando de manera voluntaria. Ahora, si es que esta persona está trabajando, no va a tener opción a decidir porque la afiliación bajo relación de dependencia es obligatoria y el patrono, así reciba pensión de Montepío, el patrono tiene que afiliarla al IES. Ujú. Juan Venegas dice, ¿cómo es el proceso para acceder al seguro de desempleo y qué pasa si se superan los 2 meses para solicitarlo? Ya se puede aplicar a partir de los 2 meses y de los 2 meses en adelante únicamente se tiene hasta 64 días para poder aplicar. Si es que se supera los 64 días, queda suspenso ya el seguro de desempleo. El trámite es muy fácil, sencillo, únicamente ingresar a la página web, a la opción seguro de desempleo, aplicas y ahí te va a salir el calendario de las fechas que el IES te va a hacer los 5 pagos a los que tienes derecho. Ahora, eso también es importante aclarar. ¿Qué tal y tú ya aplicas al seguro de desempleo y al tercer mes consigues trabajo y empiezas a trabajar bajo relación de dependencia? Queda suspenso el seguro de desempleo, o sea, solamente el IES te va a hacer 3 pagos. Si ya hay un aviso de entrada por parte de un patrono, ya no se pagan los otros 2 meses, como ejemplo. Ujú. Ana Flores dice, para sacar la cesantía laboral, ¿debo estar cesante? Sí, ese es el requisito, estar cesante 2 meses y aplicar a través de la página web, igual en la opción cesantía. Para el caso de la cesantía es con cualquier causa de salida, ¿no? O sea, solo para el seguro de desempleo aplica lo que es el despido, pero para el caso de cesantía es cualquier causa de salida. Alexandra Ortiz dice, ¿qué pasa con los empleados de una empresa cuando un patrono fallece? Bueno, cuando un patrono fallece, las personas no pueden seguir bajo un número patronal de alguien que está fallecido. Entonces hay que hacer una actualización de datos primero en el SRI, nombrar al nuevo representante legal y ya con eso actualizar datos en el IES también para que el nuevo representante legal saque la clave patronal y ya puedan los trabajadores estar bajo el número patronal de alguien que no está fallecido. Carmen Amelia Álvarez dice, ¿qué valor me descuentan del subsidio de IES, del IES? No, es que el IES no te descuenta, al contrario, el IES te paga el subsidio y corresponde al 75% de tu sueldo hasta 180 días, dependiendo de lo que diga el certificado médico. Gracias, Carito. Ana Flores dice, ¿un representante legal que cambió de código laboral puede sacar sus fondos de reserva y cesantía? O sea, si es que él cumple las condiciones, ¿cuáles son las condiciones para la cesantía? Estar 2 meses cesante, eh, no tener préstamos. Si es que no hay préstamos y está 2 meses cesante, puede retirar su cesantía. O sea, no importa el cambio que hayan hecho en algún reporte dentro del sistema de empleadores. Si es que cumple con las condiciones de retiro, lo puede hacer igual con los fondos de reserva. Ujú. Luis Guerra dice, pregunto, es una pregunta relacionada a alguien que está afiliada voluntariamente. A ver, dice, ¿a los cuántos años de aporte se puede jubilar si el afiliado ya tiene 63 años?
Se debe de cumplir con las condiciones que son edad y tiempo de servicio. Si estamos hablando que tiene 63 años, debe de tener 30 años de aportes. Si es que no tiene 30 años de aportes, tendría que esperar a tener 65 años de edad y con 15 años de aportes se puede jubilar. Siempre las dos condiciones, no solo edad, no solo tiempo de servicio. Lo mismo me pasa, hay personas que me dicen que tienen... por ejemplo, ya tienen 35 años de aportes, pero no tienen la edad, entonces no cumple con las condiciones. Siempre edad y tiempo de servicio. Pero en este caso, vamos a suponer que esta persona tiene 30 años de aportes y 63 años. Ahí ya puede jubilarse porque Podría, tiene ¿no es cierto? 63 Aunque sea años, claro. afiliación voluntaria. Aunque sea voluntario, no importa el tipo de afiliación, puede ser dependencia, puede ser independiente o puede ser voluntario. Si es que cumple con las dos condiciones, se pueden jubilar. Ujú. María José Ordóñez dice, cuando las personas no se encuentran casadas y solo conviven, si uno de ellos fallece, ¿le corresponde el Montepío? Debe de estar legalizada la unión de hecho, porque el requisito para que el IES pueda otorgar el Montepío a la viuda o al viudo es tener una cédula de viudo o viuda. Entonces, para que el registro civil te dé una cédula de viuda o viudo, debe de estar legalizada la unión de hecho o debe de estar en el registro civil, pues debe de estar estado civil casados. Alexandro Ortiz nos pregunta, ¿el empleador debe pagar la diferencia de la remuneración del subsidio de enfermedad? No es obligatorio. En el Código de Trabajo no se establece la obligatoriedad por parte del patrono de asumir ese 25%. Sin embargo, el IES sí tiene la obligación de asumir el 75% durante 180 días. Ya, Gonzalo Ciranaula pregunta, ¿el IES paga directamente a la funeraria o se puede percibir ese monto en efectivo en el caso de que el afectado cuente con otro seguro privado? Ya, nosotros tenemos en la actualidad convenio con más de 50 funerarias. Por lo general, el trámite es directo con las funerarias y el rato del fallecimiento, pues los familiares no tienen que hacer ninguna cancelación. Sin embargo, hay personas que deciden hacer el trámite de las velaciones en funerarias que no tienen convenio con el IES. Entonces, en ese sentido, tendrían que llevar la factura al área del IES de trabajo social para que se haga el desembolso de lo que dice la funeraria. Si bien es cierto, el IES te desembolsa hasta $1,357 para el año 2021, pero si tú llevas al IES una factura de una funeraria que no tiene convenio con el IES y, por ejemplo, el monto es de $900, el IES te va a desembolsar $900, no te va a dar el valor que el IES por lo general desembolsa, sino el costo que esté establecido en la factura. Mm. Patricia Mora nos pregunta, considerando los tiempos de espera que exige el IES, ¿cómo proceder en caso de que un afiliado sufra un accidente y no cumpla ni 3 meses previos de aportación y tampoco registra aportes anteriores con otro empleador? Bueno, eso también es muy importante. Tenemos que recordar que nosotros tenemos cobertura médica en el caso de emergencia, siempre y cuando sea una emergencia desde el primer día de afiliación. Una emergencia significa que tu vida está en riesgo. Si tu vida está en riesgo, tenemos la cobertura desde el principio, desde el primer día, a diferencia de una urgencia. Una urgencia, por ejemplo, una emergencia es cuando tu vida está en peligro. Puede ser un infarto, un derrame cerebral, una apendicitis, un accidente de tránsito, por ejemplo. A diferencia de una urgencia puede ser que tuviste un accidente y, qué sé yo, te apuñalaron, por ejemplo, y tu vida no está en peligro. Entonces tendrías que ir a una clínica privada o a un hospital público, porque tu vida no está en peligro. Entonces, si estamos hablando de una emergencia, entonces vas a tener la cobertura desde el primer día de trabajo sin que tengas la necesidad de esperar ni los 3 meses ni el mes de afiliación, sino que tendrías la atención médica inmediatamente. Ujú. Cristian Villalta dice, otra pregunta, en caso de enfermedad, en caso del COVID, no cubre ningún tipo de indemnización por los certificados o tiempo de reposo. Y dice, en ciertas empresas no cubren ningún tipo de certificado médico por ningún tiempo. Nosotros como funcionarios privados, en este caso, no sé si es que hay alguien del sector público, pero para los
funcionarios del sector privado, se adquiere el derecho al subsidio a partir del cuarto día de reposo médico. Es decir, que, mejor dicho, por los 3 primeros días no se tiene derecho al subsidio. Si te dan un reposo por 3 días, el IES ni tu patrono te va a reconocer ese valor. Pero si tienes un reposo de más de 3 días, desde el cuarto día hasta el día 180, el IES tiene la obligación de pagarte el 75% de tu salario, ¿sí? Pero tu patrono no tiene la obligación de asumir ese 25%. Entonces, el patrono muy probablemente no te reconozca el 25%, pero el IES sí. Si tú llevas tu certificado médico donde se considera que tienes un reposo de más de 3 días, te ponen un sellito y al mes siguiente te hacen el depósito directamente en tu cuenta. Paola Miranda tiene esta pregunta. Tengo un empleado que tuvieron que internarle, pero no tenía los 3 meses de afiliación y en junio recién cumple estos 3 meses y aún está hospitalizado. ¿Cómo puedo hacer para que el seguro me cubra al menos de ese mes? ¿Dónde se puede gestionar eso? Lo que pasa es que si le ingresaron al IES es porque el IES le va a dar la cobertura, porque si es que no tenía derecho a que él ingrese, si es que ingresó por emergencia y tuvieron que hospitalizarle, como entró por emergencia, él tiene la cobertura. No te van a hacer una facturación por la atención médica del paciente, porque si es que no hubiera tenido derecho, desde un comienzo no hubiera ingresado al IES. Le hubieran negado la atención médica porque no tenía derecho. Pero si ya ingresó al IES, no te van a facturar. Carmen Amelia tiene esta duda, pero creo que tú ya la aclaraste, Carito, porque ya quedamos en que si uno pasa los 3 días de reposo, de ley tienen que reconocerle, ¿no es cierto? Ujú. Pero Carmen Amelia, espérate, es que ya se me perdió porque nuestros amigos Bueno, es muy haciendo probable diferentes que tú cosas. tengas un certificado médico de más de 3 días, igual no te paguen el subsidio porque tu patrón no está en mora con el IES. Si el patrón no está en mora con el IES, prácticamente los trabajadores no tienen ninguna prestación. Eso es Mm, muy importante que los trabajadores siempre estén revisando su historia laboral. Hay empleadores que les descuentan la parte del aporte al IES, pero los patronos no pagan al IES los aportes. Y el rato que quieren hacer un préstamo, el rato que quieren sacar sus fondos de reserva, el rato que se enferman, el IES no les da ninguna prestación porque obviamente el patrono no está pagando al IES los aportes. Y si no hay aportes, no hay prestaciones. ujú. Alexandra Páez dice, en el caso que a uno le mandaron reposo por una operación de apéndice y el empleador quiere que devuelva los días que no trabajé, ¿se puede hacer eso? Lo que pasa es que si el IES te paga a ti el 75% de tu sueldo porque estás enfermo, es un derecho que tú tienes para que el IES te pague ese valor. Tu patrono no debería pagarte el sueldo porque ya el IES te lo va a pagar. O sea, no es que el patrono tiene que pagar el sueldo y el IES también tiene que pagarte el 75% del sueldo. Entonces hay muchas empresas que pagan el sueldo, la totalidad, y cuando el IES les hace el depósito quieren que el trabajador les devuelva el sueldo. Eso está mal por parte de las empresas, pero eso ya es interno de ellos, cómo estén manejando su contabilidad. Obviamente están queriendo recuperar su cartera que no debieron haber pagado, porque obviamente esa es la responsabilidad que tiene el IES con los trabajadores de pagar el subsidio. Entonces, en ese sentido, pues el patrono tendría que descontarte lo que no debió haberte pagado cuando te enfermaste. Mm. Miriam Pérez dice, ¿qué tiempo hay que estar afiliado para que uno tenga derecho a los fondos mortuorios? A los fondos mínimo debes de tener 5 años de aportes. Ya, a ver, y Alexandra Páez dice, incluso en la empresa nos quieren cobrar las horas de permiso médico al ir a consulta. ¿Eso es válido? Eso ya son asuntos laborales, ¿no? No es válido, Eso pero hay ese que tipo consultar el Ministerio de de Trabajo. consultas o Ministerio de Trabajo, porque eso ya son asuntos laborales. Mm, ya, sí, es el mismo caso la chica del apéndice. Dice, no es el sueldo, no me pagan, lo paga el IES, pero aún así quiere que pague los días que no trabajó. Si quiere que pague los días, asumo que es porque ya le pagaron. Entonces, lo que entiendo es que el patrono quiere recuperar el dinero que ya le pagó. Debe ser eso. Ya, bueno, no lo sé. En todo caso, si es que ella tiene alguna complicación, ya creo que tendría que ir más bien al Ministerio de Trabajo para que ahí resuelvan ese tema. Ya, Anabel Núñez dice, ¿por COVID el IES reconoce el reposo médico?
Así es, por cualquier enfermedad. Por COVID también te reconocen hasta 180 días el subsidio. Y nos quedan todavía 5 minutitos para sacarle el jugo a Caro. Así que ay, aquí siguen llegando, nuestros amigos Ya. están pendientes. Dice, el caso es que esta persona tuvo COVID. Cristian Villalta dice, yo tuve COVID y los certificados del IES que me dieron no me cubrieron y me dijeron en el IES que no tengo derecho a indemnización y ya estoy 2 años, y ya estoy 2 años en eso. Pasó en enero y me dicen que en el IES salió una ley desde enero que no cubre. Pero el COVID está vigente desde el año anterior recién, o sea, ¿cómo es que lleva 2 años en eso? No entiendo bien la pregunta. Sí, o sea, tenemos un poquito más de un año, ¿no? Porque fue a finales del 2019 que nos enteramos del... Dos Exacto. años en el trabajo, 2 años en el trabajo, nos está aclarando el señor. Bueno, para que una persona tenga derecho al subsidio debe de tener mínimo 6 meses de aportes, entonces si lleva 2 años en el trabajo, Ya, sí ya, tiene claro. derecho al subsidio. Habría que ver por qué el IES no le está haciendo el pago del 75%. Lo más probable, y de hecho la única razón que no se pague el subsidio, es porque el patrón no está en mora con el IES. Si el patrón no está en mora con el IES, lastimosamente el que sale afectado aquí, lastimosamente son los trabajadores, y no solamente por el pago del subsidio, habrán compañeros del señor que no puedan jubilarse, compañeros del señor que no puedan hacer préstamos, que no puedan retirar cesantía, que no puedan retirar fondos de reserva. Entonces es muy importante el tema de la mora patronal para que los trabajadores no se vean afectados. Y Lorena nos hace esta pregunta. Por favor, en el caso de COVID, no cubre cuando el certificado dice aislamiento y no dice, y, o sea, ella quiere saber si es que el certificado dice aislamiento, si es que cubre o si es que de ley tiene que decir descanso médico. Tiene que decir descanso médico. Pero yo entendería que si le mandan a aislamiento y tiene COVID, de ley tienen que mandarle a Lo descanso. que pasa es que a veces te mandan a aislamiento solamente porque estás con sospecha de COVID. Ahora, si tú ya tienes una prueba PCR positiva donde se determina de que efectivamente estás contagiado con COVID y te mandan reposo, hay personas que incluso tienen una prueba PCR y no tienen síntomas. Entonces, de ser el caso, el médico te manda que hagas reposo médico, qué sé yo, por 15 días porque está confirmado el COVID. Pero hay personas, por ejemplo, en mi caso, incluso a mí muchas veces me han aislado por sospecha de COVID, pero no tengo COVID, solamente es una sospecha porque estuve en contacto con personas que salieron positivas. Pero eso no quiere decir que yo necesite reposo médico, solamente estoy en aislamiento por sospechas, como un cerco epidemiológico más o menos. Mm. Bueno, Alexandra Páez nos dice que los certificados salen como aislamiento y entonces ahí a uno no le dan el subsidio. No. Gonzalo Ciranaula dice, el subsidio solo aplica para las personas que están bajo dependencia, ¿correcto? El subsidio aplica solo para las personas que están bajo relación de dependencia, así es. Los voluntarios y los independientes, como aportan menos, aportan 3 puntos menos, aportan solo el 1760, no tienen derecho al subsidio. Y mientras el patrono esté en mora, uno no puede beneficiarse de nada, ¿verdad? Ni siquiera de la maternidad, de cómo se llama, Bueno, las está personas que están bajo en relación de permiso de dependencia maternidad. y el patrono está en mora con el IES no les puede negar la atención médica, ya sea por maternidad o ya Pero no sea hay una consulta subsidio. externa. No hay subsidio, pero no te niegan la atención médica. Te dan la cobertura médica, pero al patrono le facturan tu atención médica. Eso nosotros le llamamos responsabilidad patronal. Entonces, si tu patrono está en mora con el IES, no se te niega la atención médica, te van a atender, tú vas a poder dar a luz en el IES, te van a poder operar en el IES, no te pueden negar la atención médica, pero esas atenciones médicas le facturan al patrono mediante este proceso que se llama responsabilidad patronal. Entonces, si tú vas al IES y das a luz en el IES, más o menos en el caso de una maternidad, si es parto normal, te cuesta $1,500, si es una cesárea, te cuesta $3,000, por ejemplo. Entonces, esos valores le cobran al patrono como que si fuese una clínica privada, pero eso es un cobro al patrón, no al trabajador. Mm. Anabel Núñez, la última pregunta porque ya cumplimos la hora. ¿Cómo es el trámite para convalidar el certificado médico si tengo un médico privado y en dónde lo puedo hacer?
ya sea médico privado, ya sean médicos del IES, ese certificado médico hay que hacerlo validar en cualquier dispensario del IES o en cualquier hospital del IES en el área de trabajo social. Tú llevas tu certificado médico a trabajo social y ahí te validan, ya sea privado o ya sea del mismo IES. Listo, lo que hace falta es tener un certificado médico nada más. Sí. Ok, gracias, Carito. Amigos, lo que les quiero decir es que en los próximos meses igual siempre vamos a tener alguna charla de actualización con nuestra amiga Caro o la persona o el expositor que nos quieran aportar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero vamos a tratar de mantenerles actualizados en estos temas cada mes, aunque sea con una charla. Y ahora sí, lo que les tengo que pedir es disculpas porque desgraciadamente no se grabó desde el comienzo este webinar. Y entonces ya está un poquito avanzado cuando yo empecé a grabar. Pensé que sí se había grabado, pero no, pero en todo caso vamos a estar ofreciendo este tipo de charlas para actualizarnos una vez al mes. Si es que Carito o algún funcionario del IES nos quiere aportar, Con mucho gusto. procuremos que la próxima charla igual sea como a mediados de julio, por ahí tendremos una próxima charla sobre estos temas que siempre la gente tiene dudas. Yo también tenía muchas dudas y gracias, Caro, por resolverlas. Les vamos a mandar ese webinar medio incompleto, pero sí les voy a pasar el enlace de descarga y el contacto de Caro Ordóñez para que ustedes puedan consultarle a ella sus dudas. Gracias, Carito, por esa excelente disposición de siempre. Con muchísimo Las gusto, mi Rebequita. diapositivas, la presentación, ¿nos puedes facilitar, Carito, tu presentación? No, mi Rebequita, porque es de uso institucional. O sea, más bien si alguien desea que les ayudemos con una capacitación, si es alguna empresa, alguna asociación, con mucho gusto yo les puedo acompañar, pero la presentación es únicamente para uso institucional. De acuerdo, no hay ningún problema, mi caro. Bueno, muchísimas gracias. Una buena noche o buena tarde. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir un poquito de lo que es la seguridad social. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Caro. Y una linda semana para todos también. Una buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego.